¿Confías en mí?, le preguntó el millonario de 38 años a la joven pura que apenas tenía 21. Y ella, con el corazón inocente y las manos temblorosas, le entregó todo sin mirar atrás. Pero lo que ella no sabía es que esa pregunta cambiaría su destino para siempre. ¿Crees que el amor verdadero puede superar 17 años de diferencia y mundos completamente opuestos? Dime, ¿desde dónde nos estás viendo? Si quieres saber cómo esta historia de amor imposible desafió todo, suscríbete al canal y déjanos tu like. Te lo vas a agradecer. El sobre de terciopelo azul temblaba entre sus dedos cuando Nerea lo abrió aquella mañana de octubre. Dentro, una invitación bordada en hilos dorados para un baile benéfico en el hotel más lujoso de Madrid y un pasaje de avión de primera clase adjunto. La joven florista de apenas 21 años apenas podía respirar mientras el suave perfume de azahar del papel invadía sus sentidos. A veces, la vida nos entrega regalos tan inesperados que nos obligan a cuestionarnos si somos merecedores de ellos, pensó, observando aquella caligrafía elegante que deletreaba su nombre. No conocía a nadie con recursos para enviar algo así. No hasta aquel encuentro casual 3 semanas antes, cuando sus ojos se cruzaron con los de Tristán, a través de los cristales de su pequeña floristería en el barrio de Lavapiés. El recuerdo de ese momento se desplegó ante ella como los pétalos de una flor al amanecer. Él había entrado buscando claveles blancos para su madre. Alto, de trajes impecables y mirada penetrante, el empresario de 38 años parecía completamente fuera de lugar entre los cubos de flores silvestres y el olor a tierra húmeda. Pero algo en él era diferente. La forma en que tocaba delicadamente los pétalos, como si cada flor guardara una memoria preciosa. Nerea, con sus manos callosas por el trabajo y vestido simple manchado de polen, se había sentido pequeña ante él. La diferencia de 17 años entre ellos parecía un abismo infranqueable. Sin embargo, cuando él sonrió y dijo que nunca había visto a nadie arreglar flores con tanta poesía, algo dentro de ella despertó. No son solo flores, había dicho ella sin pensarlo, mientras sus dedos acariciaban los pétalos blancos de los claveles. Son mensajes que la tierra nos envía. Este clavel blanco, por ejemplo, habla de un amor puro y sincero. Tristán había levantado la mirada, sorprendido por la profundidad de aquellas palabras provenientes de alguien tan joven. «Mi madre solía decir algo parecido», contestó él con una voz que parecía llegar de muy lejos, «que las flores son el lenguaje con el que el cielo nos habla cuando nos quedamos sin palabras». Ahora, sujetando la invitación entre sus dedos temblorosos, Nerea se preguntaba si aquel encuentro había sido realmente casual o si el destino, como las raíces invisibles bajo la tierra, había estado conectándolos mucho antes de que se conocieran. Dejó que el sobre azul reposara sobre la mesita de madera desgastada mientras observaba por la ventana. Las calles estrechas de Lavapiés comenzaban a despertar con sus habituales sonidos, persianas metálicas abriéndose, voces saludándose en diferentes idiomas, el olor a café recién hecho mezclándose con el aroma de sus flores. Este era su mundo, pequeño pero auténtico. ¿Qué sentido tendría aceptar una invitación para entrar, aunque fuera por una noche, en un universo que no le pertenecía? El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Al descolgar, la voz grave de Tristán llenó la habitación. «¿Has recibido mi pequeña sorpresa?», preguntó con ese tono cálido que hacía que su estómago se encogiera. «Pequeña no es precisamente la palabra que yo usaría», respondió ella, intentando mantener firme la voz. «¿Por qué yo, Tristán? Apenas nos conocemos». Hubo un silencio al otro lado de la línea, uno de esos silencios que pesan, que significan. «Porque cuando te vi entre tus flores, Nerea, tuve la sensación de haber encontrado algo que llevaba buscando toda mi vida sin saber que lo estaba buscando», confesó finalmente. «Y quisiera conocerte mejor, en un lugar donde podamos hablar sin que yo tenga que inventar excusas para comprar claveles todos los días». Una sonrisa involuntaria se dibujó en los labios de Nerea. «¿Y tiene que ser en un baile de alta sociedad? ¿No podríamos simplemente tomar un café?». La risa de Tristán resonó a través del teléfono,
genuina y sin pretensiones. Podríamos, claro que podríamos, pero entonces no tendría la oportunidad de verte bajo las luces de los candelabros, bailando como si hubieras nacido para ello. Nerea miró el vestido sencillo que colgaba de su armario, las manos enrojecidas por el trabajo con las flores y la tierra. No sé bailar, admitió, y no tengo nada que ponerme para un evento así. Por el vestido no te preocupes, he pensado en todo, respondió él. Y en cuanto al baile, yo te enseñaré. Solo necesito que confíes en mí lo suficiente para decir que sí. Mientras el sol de la mañana se filtraba entre las cortinas gastadas, iluminando el sobre azul como si fuera un tesoro, Nerea sintió que estaba al borde de un precipicio. Si daba un paso adelante, nada volvería a ser igual. Si retrocedía, quizás se arrepentiría el resto de su vida. «Está bien», susurró finalmente. «Iré contigo». Lo que Nerea no podía imaginar era que aquella simple respuesta alteraría el curso de su destino para siempre, como una pequeña semilla que, una vez plantada, no puede evitar su naturaleza de crecer hacia la luz, aunque el camino esté lleno de obstáculos. El vestido llegó la tarde siguiente, protegido en una funda de seda negra que contrastaba con la simplicidad de su apartamento. Nerea lo sacó con manos temblorosas y dejó escapar un suspiro de asombro. No era el vestido ostentoso que había temido, sino una pieza de sencilla elegancia, azul medianoche como un cielo estrellado, con pequeños cristales que parecían gotas de rocío sobre los pétalos de una flor nocturna. Había una nota adjunta, escrita con aquella caligrafía que ya comenzaba a reconocer, para que lleves contigo un poco de ese cielo bajo el que cultivas tus flores. Doña Remedios, la anciana que regentaba el colmado de la esquina, entró sin llamar como era su costumbre, cargando una bolsa de churros recién hechos. «Virgen Santa, ¿qué es eso?», exclamó al ver el vestido extendido sobre la cama de Nerea. «Es para un baile», respondió la joven, sintiendo cómo el calor subía a sus mejillas. La anciana dejó los churros sobre la mesa y se acercó para examinar la tela con sus dedos nudosos. «Esto es obra de ese señor elegante que viene a comprar claveles, ¿verdad? El que te mira como si fueras la Virgen de la Almudena». Nerea no pudo contener una risa nerviosa. «No me mira así, doña Remedios». «Ay, niña, a mis 82 años, estos ojos habrán perdido vista, pero reconocen el amor cuando lo ven», respondió la anciana con una sonrisa pícara. «¿Y qué piensas hacer? Ese hombre debe tener 17 años más que yo», completó Nerea en voz baja. Doña Remedios se sentó en el borde de la cama, haciendo un gesto para que Nerea se uniera a ella. «Mi Antonio, que en paz descanse, tenía 15 años más que yo cuando nos casamos», dijo con voz serena. «Mi familia armó un escándalo. Decían que era demasiado mayor, que yo era una niña. Pero, ¿sabes qué? Fueron los años más felices de mi vida». «¿No le importaba la diferencia de edad?», preguntó Nerea, encontrando consuelo en aquella confesión inesperada. «Al principio sí, claro. Pero con el tiempo entendí que el amor verdadero no cuenta años, cuenta momentos. Y los momentos con la persona adecuada valen por 1000 con la equivocada». La anciana tomó las manos de Nerea entre las suyas. «Pero no te engañes, niña. No será fácil. El mundo juzga y juzga duro». «No sé si estoy preparada para eso», confesó Nerea. «Apenas nos conocemos, y él pertenece a un mundo completamente diferente al mío. ¿Y qué sabes tú de su mundo? ¿Te lo ha contado él o son suposiciones tuyas?». La pregunta quedó flotando en el aire, como el polen en primavera, insinuándose en cada rincón de su mente. Era cierto, había asumido muchas cosas sobre Tristán basándose únicamente en su apariencia, en su traje impecable, en su manera de hablar. «Pruébate el vestido», sugirió doña Remedios cambiando de tema. «A veces, para conocer un camino nuevo, hay que dar el primer paso». Esa noche, mientras se miraba en el espejo con el vestido puesto, Nerea no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. No era la florista de manos callosas, sino alguien nuevo, alguien a punto de emerger. Su teléfono vibró con un mensaje de Tristán. «Mañana a las 7. No estoy seguro de si estoy más nervioso por el discurso que debo dar en el baile o por verte con el vestido». Sonrió ante la pantalla.
Quizás, después de todo, él también tenía sus propias inseguridades. La primera impresión de Nerea al entrar al gran salón del hotel fue que alguien había capturado todas las estrellas del cielo y las había colgado del techo. Enormes arañas de cristal derramaban luz dorada sobre mármoles pulidos y paredes decoradas con pan de oro. El murmullo de conversaciones elegantes, el tintineo de copas de champán y las notas suaves de una orquesta de cámara creaban una atmósfera que parecía sacada de otro siglo. Tristán la esperaba al pie de la gran escalinata, magnífico en su traje negro. Su rostro se iluminó al verla, una reacción tan genuina que disipó momentáneamente los nervios de Nerea. «Estás...» comenzó él, pero las palabras parecieron abandonarlo. «No hay idioma en el mundo con palabras suficientes para describir cómo te ves esta noche». «Tú tampoco estás mal», respondió ella con una sonrisa tímida, agradecida por la familiaridad que se había establecido entre ellos a través de sus conversaciones telefónicas durante la semana anterior. Él le ofreció su brazo y juntos entraron al salón principal. De inmediato Nerea sintió las miradas, algunas curiosas, otras evaluadoras, unas pocas abiertamente desaprobatorias. Captó fragmentos de conversaciones a su paso. Debe ser su sobrina, o quizás su hija, demasiado joven, incluso para Tristán Montero. El calor subió a sus mejillas, pero Tristán pareció no escuchar nada, o quizás había aprendido a ignorar los comentarios. La condujo hacia una mesa donde un grupo de personas los esperaba. «Les presento a Nerea Vega», dijo con voz firme, «la mujer más talentosa con las flores que he conocido jamás». Una mujer elegante, de unos 40 años, la miró de arriba a abajo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Encantada», dijo con voz fría. «Soy Elaya Montero, la hermana de Tristán. Él nos ha hablado mucho de ti y tu floristería». El modo en que pronunció la última palabra, como si fuera algo insignificante, hizo que Nerea se encogiera internamente. Pero entonces recordó las palabras de su abuela. «Nunca te hagas pequeña para que otros se sientan grandes». «Es un placer conocerla», respondió con una sonrisa genuina. «Su hermano me contó que usted se ocupa de la Fundación Montero. Su trabajo con los niños de barrios vulnerables es admirable». La sorpresa cruzó el rostro de Elaya. Claramente no esperaba que esta joven supiera nada sobre su trabajo. «Gracias», respondió un poco desconcertada. «Es un proyecto que me apasiona». «A mí también me interesa mucho el trabajo comunitario», continuó Nerea. «En mi barrio organizamos talleres de jardinería para los niños. No es gran cosa comparado con su fundación, pero ver cómo cambia la mirada de un niño cuando ve crecer algo que ha plantado con sus propias manos no tiene precio». Por un momento, Nerea creyó ver un destello de genuino interés en los ojos de Elaya, pero fue rápidamente reemplazado por su máscara de cortesía. La cena transcurrió entre conversaciones de negocios que Nerea apenas comprendía. Se sentía como una extraña, observando un mundo al que no pertenecía. Hasta que Tristán se inclinó hacia ella y susurró. «¿Aburrida?» «Un poco perdida», admitió ella en voz baja. «Yo también», confesó él sorprendiéndola. «Llevo 15 años en estas cenas y todavía no entiendo por qué la gente habla de dinero mientras come. Preferiría estar escuchándote hablar sobre el significado de las margaritas». «Las margaritas simbolizan la inocencia y la lealtad», respondió ella automáticamente, y luego se sonrojó al darse cuenta de que había caído en su trampa. La sonrisa de Tristán iluminó todo su rostro, transformándolo. «¿Lo ves? Mucho más interesante que las fluctuaciones de la bolsa». En ese momento, la orquesta comenzó a tocar una pieza más intensa, un vals que parecía llamarlos. Tristán se levantó y extendió su mano hacia ella. «¿Confías en mí?», preguntó en voz baja, aquellos ojos oscuros fijos en los suyos. El sonido de la orquesta se intensificó, violines llorando una melodía antigua mientras ella colocaba su mano en la de él. En aquel momento, con el corazón latiendo desacompasado contra sus costillas, entregó más que su mano. Entregó la esperanza de que quizás, solo quizás, la edad no importara tanto como lo que sentían. En la pista de baile, bajo el resplandor de las arañas de cristal, el mundo a su alrededor desapareció. Tristán la guiaba con una seguridad tranquila,
sosteniéndola como si fuera algo precioso y frágil. «¿Ves?», susurró contra su oído. «Bailas perfectamente». «Tengo un buen guía», respondió ella dejándose llevar por la música y por él. «No, Nerea, tú tienes el ritmo dentro de ti, como todo lo hermoso que haces. Yo solo te estoy ayudando a descubrirlo». Mientras giraban por la pista, atrayendo miradas de admiración y envidia, Nerea sintió que algo cambiaba dentro de ella, como si una semilla largamente dormida comenzara a despertar, extendiendo sus primeras raíces hacia una luz desconocida pero irresistible. Los días que siguieron al baile trajeron una vorágine de nuevas experiencias. Tristán la invitaba a lugares que ella solo había visto en películas, restaurantes donde la carta de vinos de Rioja costaba más que su alquiler anual, exposiciones de arte en galerías exclusivas, paseos por partes de Madrid que, pese a vivir toda su vida allí, nunca había visitado. Lo que más le sorprendía no eran los lugares, sino la forma en que él la trataba, como una igual, nunca con condescendencia, siempre interesado genuinamente en sus opiniones. La escuchaba hablar sobre flores y plantas con la misma atención que prestaba a sus socios cuando discutían millonarios contratos. Una tarde, después de un almuerzo en un pequeño restaurante escondido en la Latina, caminaban por las callejuelas adoquinadas cuando Nerea se atrevió a preguntar lo que llevaba semanas rondando su mente. «¿Por qué yo, Tristán?», dijo, deteniéndose junto a una antigua fuente. «Hay miles de mujeres en Madrid que darían lo que fuera por estar contigo, mujeres de tu edad, de tu mundo, con experiencia». Él la miró con una mezcla de ternura y sorpresa, como si la pregunta le pareciera incomprensible. «Precisamente por eso», respondió finalmente, «porque no das lo que sea por estar conmigo, porque cuando estás en tu floristería, rodeada de tus plantas, eres completamente feliz sin necesidad de nada de lo que yo podría ofrecerte». Tomó las manos de ella entre las suyas, observando las pequeñas cicatrices dejadas por años de trabajar con tijeras y espinas. «Estas manos me dicen más sobre ti que cualquier conversación», continuó. «Son manos que crean belleza, que nutren vida. No encontrarás estas marcas en las manos de las mujeres de mi mundo, como tú dices». Nerea bajó la mirada, insegura de cómo responder a tal declaración. «Pero hay algo más que me preocupa», dijo finalmente. «La diferencia entre nosotros no es solo económica, Tristán. Son 17 años. Cuando yo estaba aprendiendo a leer, tú ya estabas en la universidad». Una sombra cruzó el rostro de él, pero fue rápidamente reemplazada por una sonrisa triste. «Si te sirve de consuelo, yo tampoco estaba en la universidad a los 4 años», bromeó, pero luego su expresión se tornó seria. «La edad es solo un número, Nerea. Lo que importa es lo que hay aquí», señaló su pecho. «Y lo que hay aquí», señaló su cabeza. «Y en ambos lugares, encuentro en ti más sabiduría y madurez que en personas que me doblan la edad». Iban a seguir conversando cuando el teléfono de Tristán sonó. Al ver la pantalla, su expresión cambió. «Tengo que atender», se disculpó. «Es Elaya». La conversación fue breve pero tensa. Cuando colgó, una arruga profunda se había instalado entre sus cejas. «¿Problemas?», preguntó Nerea. «Nada importante», respondió él, pero su tono decía lo contrario. «Solo asuntos de la empresa». Continuaron caminando, pero algo había cambiado. Una tensión invisible se había instalado entre ellos, como esas primeras nubes que anuncian una tormenta lejana pero inevitable. Esa noche, mientras regaba las plantas de su pequeña terraza, Nerea recibió un mensaje que hizo que su corazón se detuviera por un instante. «Mañana tengo que viajar a Barcelona por negocios. ¿Te gustaría acompañarme? Serían solo 2 días». La propuesta flotaba en la pantalla como una promesa y una amenaza a la vez. 2 días lejos de su mundo, en la intimidad que suponía un viaje juntos. No era solo un paso más en su relación, era un salto al vacío. Con dedos temblorosos, Nerea tecleó su respuesta. «Necesito pensarlo». La respuesta de Tristán llegó casi al instante. «Por supuesto, tómate tu tiempo, solo quiero que sepas que entiendo tus dudas y las respeto. Si decides no venir, lo entenderé perfectamente». Esa noche, sentada en el alféizar de su ventana,
Observando las estrellas que apenas se distinguían entre la contaminación lumínica de Madrid, Nerea pensó en lo que su abuela siempre decía. Hay decisiones que tomamos nosotros y decisiones que, en realidad, nos toman a nosotros. ¿Qué tipo de decisión era esta? ¿Estaba eligiendo ella o estaba siendo arrastrada por una corriente más fuerte que su voluntad? Al amanecer, con los primeros rayos del sol iluminando su pequeño apartamento, Nerea tomó su teléfono y escribió: ¿A qué hora sale nuestro tren? Barcelona lo recibió con una luz dorada que parecía derramarse sobre las fachadas modernistas y las amplias avenidas. Tristán había reservado una suite en un hotel frente al mar, con vistas al Mediterráneo que quitaban el aliento. «Es demasiado», susurró Nerea al entrar en la habitación y ver la terraza privada con jacuzzi y la botella de champán esperando en hielo. «Es lo mínimo que mereces», respondió él, pero había algo en su voz, una tensión apenas perceptible que Nerea había comenzado a identificar. «¿Qué ocurre, Tristán? Has estado distante desde que salimos de Madrid». Él suspiró, pasándose una mano por el cabello en un gesto que ella ya reconocía como señal de preocupación. «Tengo una reunión importante esta tarde», dijo finalmente. «Una reunión que podría cambiar muchas cosas». «¿Qué tipo de cosas?», preguntó ella, sintiendo un nudo formarse en su estómago. «Negocios, principalmente», respondió vagamente. «Pero también…» Se detuvo, como si buscara las palabras adecuadas. «Hay personas que tienen expectativas sobre mí, sobre mi futuro. Expectativas que se complicaron cuando apareciste en mi vida». Nerea se sentó en el borde de la enorme cama, sintiendo que sus piernas ya no podían sostenerla. «¿Te refieres a tu familia? ¿A Elaya?». Tristán asintió lentamente. «Entre otros, mi familia tiene ciertos planes para la empresa. Planes que incluyen alianzas estratégicas». «Alianzas», repitió Nerea comenzando a entender. «¿Te refieres a un matrimonio arreglado?». La mirada sorprendida de Tristán confirmó su sospecha. «¿Cómo lo has adivinado?». «No soy tan ingenua como parezco», respondió ella con una sonrisa triste. «Puede que tenga solo 21 años, pero entiendo cómo funciona el mundo. Las familias como la tuya han estado haciendo lo mismo durante siglos». Tristán se acercó y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «No es lo que piensas. No es un matrimonio arreglado en el sentido tradicional. Es más, una sugerencia muy insistente», intentó explicar. «Victoria Almeida es la hija de uno de nuestros socios más importantes. Tiene 35 años, es brillante, dirige la división europea de la empresa de su padre. Nuestras familias siempre han esperado que eventualmente formalizaran lo que es conveniente para todos», completó Nerea sintiendo cómo algo frío y pesado se instalaba en su pecho. «Eso era antes de conocerte», insistió Tristán. «Ahora todo ha cambiado». «¿De verdad?», preguntó ella retirando suavemente sus manos. «¿O es que ahora tienes un dilema? La joven florista que te hace sentir vivo otra vez, o la ejecutiva perfecta que aseguraría el futuro de tu empresa y la aprobación de tu familia». Tristán palideció, como si ella hubiera verbalizado exactamente lo que lo atormentaba. «No es tan simple». «Nunca lo es», respondió Nerea, levantándose y caminando hacia la terraza. El sol comenzaba a descender, tiñendo el mar de tonos cobrizos y dorados. Barcelona se extendía ante ella, hermosa e indiferente a su dolor. «Mi padre fue jardinero», dijo Tristán de repente, uniéndose a ella en la terraza. «Un jardinero en un parador nacional. Mi madre era camarera allí. Nos criamos en una casa pequeña en Toledo, sin lujos, sin privilegios». Nerea se volvió hacia él, sorprendida por esta revelación inesperada. «Pero tu empresa, tu dinero, lo construí desde cero», confirmó él. «Estudié con becas, trabajé de noche para pagarme los libros, pasé años sin dormir más de 4 horas diarias. Cuando mi primera empresa comenzó a tener éxito, muchas puertas se abrieron, incluida la de la familia Almeida». Se apoyó en la barandilla, mirando hacia el horizonte. «Durante años creí que tenía que demostrar algo, que tenía que ser más rico, más exitoso, más poderoso que todos aquellos que nunca creyeron en mí. Me olvidé de quién era realmente, de dónde venía. ¿Y ahora?», preguntó Nerea conmovida por esta confesión.
Ahora te encontré a ti, respondió con una intensidad que la estremeció, y me recordaste lo que es ser auténtico, lo que es hacer algo porque lo amas, no por lo que otros esperan de ti. Se acercó a ella, tomando su rostro entre sus manos con infinita ternura. Esos claveles blancos que compro cada semana son para mi madre. Murió hace 5 años. Era su flor favorita. Los ojos de Nerea se llenaron de lágrimas al comprender el significado de aquel gesto que había presenciado tantas veces sin entender. «Lo siento mucho», susurró. «No lo sientas», respondió él, «porque si ella no me hubiera enseñado a amar las flores, nunca habría entrado en tu tienda aquel día y nunca habría encontrado el valor para enfrentarme a todo lo que me espera en esa reunión de esta tarde». «¿Qué harás?», preguntó ella, sintiendo que estaban al borde de algo trascendental. «Voy a recordarles a todos, incluido a mí mismo, que soy hijo de un jardinero y una camarera», dijo con una sonrisa decidida, «y que ellos me enseñaron que la dignidad no se compra con dinero ni se vende por conveniencia». Antes de salir, Tristán se detuvo en la puerta y miró a Nerea una última vez. «Pase lo que pase esta tarde, quiero que sepas que has cambiado mi vida. Me has devuelto algo que creía perdido para siempre». Y con esas palabras, salió hacia una reunión que definiría no solo su futuro, sino el de ambos. La espera se hizo interminable. Nerea intentó distraerse explorando el hotel, caminando por la playa, incluso ordenando un té en la terraza con vistas al mar, pero su mente regresaba constantemente a Tristán, a aquella revelación sobre sus orígenes tan similares a los suyos, y a la decisión que estaría tomando en ese preciso momento. El sol comenzaba a ocultarse cuando finalmente escuchó la puerta de la suite abrirse. Tristán entró como una tormenta, la corbata aflojada, el rostro tenso, los ojos brillantes con una mezcla de rabia y determinación que ella nunca había visto antes. «¿Cómo ha ido?», preguntó, aunque la respuesta era evidente en cada línea de su rostro. Tristán se sirvió un whisky del minibar y lo bebió de un trago antes de responder. «He renunciado», dijo finalmente. «He vendido mi parte de la empresa». Nerea se quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué? Pero, ¿por qué? Es tu vida, tu creación». «Era mi prisión», la corrigió con una sonrisa amarga. «Una jaula dorada que yo mismo construí, ladrillo a ladrillo, contrato a contrato». Se dejó caer en el sofá súbitamente exhausto. «Me presentaron el acuerdo perfecto», continuó. «Fusionaríamos nuestras empresas con la de los Almeida, yo me casaría con Victoria, duplicaríamos beneficios, todos contentos». «¿Y qué les has dicho?», le preguntó Nerea temiendo la respuesta. «Les he dicho que mi padre me enseñó algo más importante que hacer dinero. Me enseñó a ser libre», respondió, mirándola directamente a los ojos. «Les he dicho que ya he encontrado a alguien que me recuerda cada día quién soy realmente. Alguien que ve al hombre, no a la cuenta bancaria». Nerea sintió que sus piernas flaqueaban. Se sentó junto a él, intentando procesar el alcance de lo que estaba escuchando. «¿Has renunciado a todo por mí?», susurró entre asombrada y aterrorizada por la responsabilidad que eso implicaba. Tristán negó con la cabeza. «No, Nerea, he renunciado por mí, porque tú me diste el valor para hacerlo. Pero hay algo más». Su expresión cambió, tornándose más sombría. «Al revisar los documentos de la fusión, descubrí irregularidades. Victoria ha estado desviando fondos de la empresa durante años». «¿Qué tipo de irregularidades?», preguntó Nerea, sintiendo que la conversación tomaba un giro inesperado. «Fraudes fiscales, principalmente, pero también hay indicios de sobornos, contratos falsificados». Se pasó una mano por el rostro, visiblemente afectado. «Si lo denuncio, no solo ella caería. Se perdería toda la empresa. Cientos de empleados perderían su trabajo. Familias enteras quedarían en la calle». Nerea guardó silencio, comprendiendo la magnitud del dilema moral que enfrentaba Tristán. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente. «No lo sé», admitió él. «Por un lado está mi sentido de la justicia. Por otro, están todas esas personas inocentes que sufrirían las consecuencias». Se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando las luces de Barcelona que comenzaban a encenderse. «Es irónico», dijo con una risa sin humor,
Toda mi vida he creído tener el control, he planificado cada paso, cada decisión, y ahora estoy completamente perdido. Nerea se acercó a él, y por primera vez desde que se conocían, fue ella quien tomó su rostro entre sus manos. No estás perdido, dijo con una firmeza que sorprendió a ambos. Solo estás encontrando un nuevo camino. La mirada de Tristán se suavizó al encontrarse con la de ella. ¿Cómo puede ser que con 21 años tengas más sabiduría que yo con toda mi experiencia? No es sabiduría, respondió ella. Es esperanza. La esperanza de creer que siempre hay una salida, un nuevo amanecer después de la noche más oscura. En ese momento, como si el cielo quisiera subrayar sus palabras, un relámpago iluminó el horizonte, seguido por el retumbar lejano de un trueno. La tormenta que llevaba anunciándose todo el día finalmente había llegado. Mi abuela solía decir que las tormentas de verano limpian el aire, murmuró Nerea, observando cómo las primeras gotas de lluvia golpeaban contra el cristal. Quizás esta tormenta en tu vida también tenga ese propósito. Tristán la abrazó entonces, con una intensidad nacida no del deseo, sino de la necesidad profunda de anclar su alma a algo real en medio del caos. ¿Qué harías tú?, preguntó contra su cabello. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Nerea se tomó un momento para reflexionar, consciente del peso de esa pregunta. Creo que buscaría una tercera vía, respondió finalmente. No denunciar públicamente, pero tampoco encubrir el fraude. Tal vez hablar directamente con Victoria, ofrecerle una salida digna, restituir el dinero secretamente y alejarse, preservando los empleos y la empresa. Tristán se separó ligeramente para mirarla con asombro. ¿Sabes que eso podría funcionar?, dijo con un brillo renovado en los ojos. Victoria es orgullosa, pero no es tonta. Entendería que es su mejor opción. A veces la solución más simple es la que no vemos porque estamos demasiado cerca del problema, respondió Nerea con una sonrisa tímida. Fuera, la tormenta arreciaba, azotando la ciudad con furia, pero dentro de aquella habitación algo se había serenado. Una decisión tomaba forma, un nuevo camino se dibujaba ante ellos. Mañana hablaré con ella, decidió Tristán. Le ofreceré ese acuerdo. Se sentaron en el sofá contemplando la lluvia caer, hablando en voz baja sobre posibilidades y futuros que, apenas unas horas antes, parecían inalcanzables. Y en algún momento, entre confesiones y silencios cómplices, Nerea comprendió que lo que había comenzado como una simple atracción se había transformado en algo mucho más profundo y complejo. Esa noche, mientras la tormenta finalmente amainaba dejando tras de sí un aire limpio y fresco, Nerea y Tristán se quedaron dormidos en el sofá, abrazados, como dos náufragos que han encontrado finalmente tierra firme después de una larga deriva. El regreso a Madrid trajo consigo una extraña mezcla de alivio y tensión. La conversación de Tristán con Victoria había sido difícil, pero productiva. Ella, después de la sorpresa inicial y una negación vehemente, había terminado por aceptar los términos. Devolvería gradualmente los fondos desviados y se retiraría de la empresa alegando diferencias estratégicas. Es lo mejor para todos, había explicado Tristán a Nerea mientras el tren atravesaba los Campos Dorados de Cataluña. Los empleados conservan sus trabajos, la empresa sigue adelante y Victoria tiene la oportunidad de enmendar sus errores sin destruir su vida. Pero a medida que Madrid se acercaba, una sombra parecía crecer entre ellos. La realidad de sus vidas separadas, tan brevemente olvidada en Barcelona, volvía a imponerse. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Nerea, observando cómo el paisaje cambiaba gradualmente, anunciando la proximidad de la capital. Ahora comenzamos de nuevo, respondió Tristán, entrelazando sus dedos con los de ella. Yo con mi nueva libertad, tú con tu floristería. ¿Y nosotros?, insistió ella, enfrentando la pregunta que flotaba entre ambos. Tristán guardó silencio un momento, como si buscara las palabras exactas. Nosotros tendremos que construir un puente, dijo finalmente. Un puente sobre todos los abismos que nos separan. La edad, el dinero, los mundos diferentes. No será fácil. Los puentes más fuertes se construyen piedra a piedra, respondió Nerea,
recordando otra de las frases de su abuela. Y las mejores cosas de la vida nunca son fáciles. La primera prueba para ese puente en construcción llegó apenas 3 días después de su regreso. El aya apareció en la floristería una tarde tranquila, impecable en su traje sastre y tacones altos que contrastaban con la sencillez del local. Nerea estaba sola, preparando un arreglo de flores silvestres para una boda. «Así que aquí es donde trabajas», dijo el aya a modo de saludo, observando el lugar con curiosidad mal disimulada. «Bienvenida a mi pequeño reino», respondió Nerea limpiándose las manos en el delantal antes de extender una hacia la recién llegada. «¿Puedo ofrecerte un té? No es de una marca cara, pero mi abuela siempre dice que sabe mejor cuando se comparte». Algo en la sinceridad de aquel ofrecimiento pareció descolocar momentáneamente a Elaya, que asintió casi sin darse cuenta. Mientras Nerea preparaba el té en la pequeña trastienda, podía sentir los ojos de la mujer recorriendo cada rincón, cada detalle de su mundo. «¿Vives aquí arriba?», preguntó Elaya, señalando la estrecha escalera que conducía al apartamento de Nerea. «Sí, no es grande, pero tiene una terraza donde cultivo mis plantas favoritas», respondió, sirviendo el té en tazas de cerámica desparejadas. «Mi abuela vivió aquí durante 40 años antes que yo». Se sentaron en 2 taburetes junto al mostrador, con las tazas humeantes frente a ellas. Un silencio incómodo se instaló entre ambas hasta que Elaya finalmente habló. «He venido a conocerte mejor», admitió. «Mi hermano ha renunciado a todo por ti. Necesito entender por qué». Nerea sintió que el calor subía a sus mejillas, mezcla de vergüenza e indignación. «Tristán no renunció por mí», respondió con firmeza. «Renunció por él mismo. Yo solo estuve allí cuando tomó la decisión». Elaya la estudió por encima del borde de su taza, con una mirada penetrante que recordaba mucho a la de su hermano. «Eres muy joven», dijo finalmente. «Demasiado joven para entender el mundo de Tristán». «Tienes razón», concedió Nerea, sorprendiendo a su interlocutora. «No entiendo su mundo de juntas directivas y fusiones millonarias, pero entiendo algo sobre Tristán que quizás tú has olvidado». «¿Y qué es eso exactamente?» «Que antes de ser Tristán Montero, el empresario fue Tristán, el hijo de un jardinero y una camarera», respondió Nerea con suavidad. «Un niño que creció amando las flores que su padre cultivaba. Un niño que juró que algún día sería libre de elegir su propio camino». Elaya palideció ligeramente. «Te ha contado mucho sobre su infancia», murmuró, más para sí misma que para Nerea. «Me ha contado lo suficiente para saber que tú también eres parte de esa historia», continuó Nerea. «Que tú también creciste en esa casa pequeña en Toledo. Que también tuviste que luchar contra los prejuicios y las puertas cerradas». La expresión de Elaya cambió, una grieta apareciendo en su cuidadosa fachada. «Éramos muy unidos, ¿sabes?», dijo con voz suave, casi nostálgica. «Cuando éramos niños él me protegía de todo y de todos. Decía que algún día tendríamos tanto éxito que nadie volvería a mirarnos por encima del hombro». «Y lo consiguió», señaló Nerea. «Lo conseguimos», corrigió Elaya. «Juntos. Todo lo que hemos construido ha sido un esfuerzo conjunto». Sus ojos se endurecieron nuevamente. «Y ahora él está dispuesto a arriesgarlo todo por un romance». «¿Es eso lo que crees que somos? ¿Un romance pasajero?», preguntó Nerea, sintiendo una punzada de dolor ante aquellas palabras. «¿Qué otra cosa podríais ser?», respondió Elaya con una risa seca. «Eres prácticamente una niña. Cuando él tenga 50, tú apenas tendrás 33. ¿Qué futuro puede haber ahí?». «El futuro que nosotros decidamos construir», respondió Nerea con una convicción que sorprendió incluso a ella misma. «Día a día, piedra a piedra, como este negocio que mi abuela construyó desde cero, como la empresa que tú y Tristán levantasteis». Se levantó y caminó hacia un pequeño estante donde guardaba sus libros de botánica. «¿Ves este libro?», dijo, mostrando un volumen viejo y gastado. «Me lo regaló Tristán la semana pasada. Es una primera edición de El lenguaje secreto de las flores, de 1884. Debe valer una fortuna, pero ¿sabes qué es lo más valioso para mí?». Abrió el libro en una página marcada. «Esta nota que escribió aquí, para Nerea,
que me enseñó a leer de nuevo el lenguaje que mi padre me mostró y que yo había olvidado. Elaya tomó el libro con manos ligeramente temblorosas, leyendo la nota escrita con la caligrafía inconfundible de su hermano. «No te pido que me aceptes como parte de tu familia», continuó Nerea. «Solo te pido que respetes la decisión de tu hermano de ser feliz a su manera, no a la manera que el mundo espera de él». Algo pareció romperse en Elaya. Una lágrima solitaria resbaló por su mejilla perfectamente maquillada. «Le quiero», confesó en un susurro, «y tengo miedo de perderlo, de que esta decisión lo destruya profesionalmente, de que tú...» Se detuvo, pero el final de la frase quedó suspendido entre ellas. «De que tú lo abandones cuando te canses de su mundo». «También le quiero», respondió Nerea con sencillez. «No por su dinero, ni por su posición. Le quiero por cómo toca los pétalos de una flor, por cómo habla de su padre con orgullo, no con vergüenza, por cómo está dispuesto a arriesgarlo todo por lo que cree correcto». Elaya se secó discretamente la lágrima y devolvió el libro. «Supongo que tendré que acostumbrarme a la idea de tener una cuñada más joven que mis zapatos favoritos», dijo con un intento de sonrisa. «Y yo tendré que acostumbrarme a una cuñada que probablemente gasta en un par de zapatos lo que yo en el alquiler mensual», respondió Nerea correspondiendo a la sonrisa. No era una aceptación completa, ni una reconciliación total, pero era un comienzo, la primera piedra en aquel puente que necesitaban construir. Cuando Elaya se marchó, dejó sobre el mostrador su tarjeta personal. «Llámame», dijo antes de salir. «Quizás podríamos hablar sobre incorporar tu proyecto de jardinería comunitaria a nuestra fundación». Y con esas palabras, otra piedra se añadió al puente en construcción. El verano madrileño avanzaba implacable, castigando la ciudad con un calor que derretía el asfalto y convertía las calles en hornos. Pero para Nerea, aquellos meses habían sido como un renacimiento. El proyecto de jardinería comunitaria, ahora apoyado por la Fundación Montero, había transformado varios solares abandonados de lavapiés en jardines urbanos donde niños y ancianos trabajaban codo con codo, aprendiendo a cultivar sus propios alimentos. Su pequeña floristería se había convertido en un punto de encuentro, mezclando el aroma de café con leche del bar contiguo, con fragancias de lavanda y jazmín. Tristán aparecía a menudo, arremangado y con las manos en la tierra, enseñando a los niños los secretos que su padre le había transmitido décadas atrás. Pero no todo era perfecto. A medida que su relación se volvía más pública, los comentarios empezaban a multiplicarse. En las redes sociales aparecían fotografías de ellos con titulares malintencionados: «Empresario cuarentón y su novia veinteañera», «Amor o interés», «La bella y el maduro». «No les hagas caso», decía Tristán cada vez que Nerea parecía afectada por algún comentario particularmente cruel. «La gente siempre hablará. Lo importante es lo que nosotros sabemos que es verdad». Pero había días en que las dudas asaltaban a Nerea como maleza obstinada. Se miraba al espejo y se preguntaba si realmente tenía la madurez suficiente para estar al lado de un hombre como Tristán, si no estaría, inconscientemente, buscando una figura paterna en él, si lo que sentía era amor verdadero o solo admiración y deslumbramiento. Una tarde especialmente calurosa, mientras regresaba a casa cargada con materiales para los talleres del día siguiente, Nerea se encontró con Victoria Almeida. Fue un encuentro casual en la terraza de un café donde Nerea se había detenido para refrescarse. Victoria estaba sola, elegante como siempre en un vestido de lino blanco que contrastaba con su piel bronceada, absorta en la pantalla de su tablet. Nerea intentó pasar desapercibida, pero Victoria levantó la mirada en ese preciso instante y la reconoció de inmediato. Algo parecido a una sonrisa cruzó su rostro. «La florista», dijo con un tono neutro que no revelaba ni hostilidad ni simpatía. «Siéntate, por favor. Te invito a un café». Desconcertada, Nerea aceptó la invitación. ¿Qué podría querer de ella la mujer que había estado a punto de casarse con Tristán? «No nos han presentado formalmente», continuó Victoria, extendiendo una mano perfectamente manicurada. «Victoria Almeida, Nerea Vega», respondió ella, estrechando aquella mano con cierta cautela.
Un silencio incómodo se instaló entre ellas mientras el camarero servía el café que Victoria había ordenado. Finalmente, fue la ejecutiva quien rompió el silencio. «Supongo que sabes quién soy», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «La villana de esta historia». «No creo en villanos ni héroes», respondió Nerea con sinceridad. «Solo en personas tomando decisiones, algunas mejores que otras». Victoria la estudió con genuina curiosidad. «Eres más diplomática de lo que esperaba», comentó. «Tristán me contó lo del acuerdo, lo de los fondos desviados», añadió bajando la voz. «También me dijo que la idea de ofrecerme una salida discreta fue tuya». Nerea se tensó, insegura de hacia dónde iba aquella conversación. «Parecía lo más justo para todos», respondió con cautela. «Lo fue», concedió Victoria sorprendiéndola. «Y te lo agradezco. Cometí errores serios, pero estoy trabajando para enmendarlos». Tomó un sorbo de su café antes de continuar. «No te he llamado para hablar de eso, sin embargo. Quería conocer a la mujer que logró lo que yo nunca conseguí. Que Tristán Montero escuchara a su corazón por encima de su cabeza». Había algo en su tono, una mezcla de admiración y melancolía, que hizo que Nerea bajara sus defensas. «No creo haber hecho nada especial», dijo. «Solo ser yo misma». Victoria dejó escapar una risa breve, genuinamente divertida. «Esa es precisamente la magia, querida. Ser tú misma en un mundo donde casi todos fingimos ser alguien más». Se inclinó hacia adelante, como si fuera a compartir un secreto. «¿Sabes cuál fue mi error con Tristán? Intenté ser lo que creía que él necesitaba, una igual en ambición y poder. Nunca me detuve a pensar en lo que él realmente quería». «¿Y qué crees que es eso?», preguntó Nerea, genuinamente interesada. «Autenticidad», respondió Victoria sin dudar. «La capacidad de ser vulnerable, de mostrarse tal como uno es, sin armaduras ni defensas. Algo que yo, después de 20 años en el mundo corporativo, he olvidado cómo hacer». Nerea guardó silencio, reflexionando sobre aquellas palabras que resonaban con una verdad que ella misma había intuido. «¿Puedo darte un consejo?», continuó Victoria. «De mujer a mujer, sin rencores ni segundas intenciones». Nerea asintió, aunque una parte de ella permanecía alerta. «No pierdas nunca eso que eres ahora», dijo Victoria, con una intensidad repentina. «Ese brillo, esa capacidad de ver lo bueno en las personas, incluso en alguien como yo. El mundo, especialmente el mundo de Tristán, intentará cambiarte, convertirte en algo más adecuado, más sofisticado. No lo permitas». «¿Por qué me dices esto?», preguntó Nerea, confundida por la sinceridad inesperada de aquella mujer. «Porque hay suficientes Victoria Almeida en el mundo», respondió con una sonrisa triste. «Mujeres que vendieron su alma por un lugar en la mesa directiva. Tristán no necesita otra así. Necesita lo que tú le das: raíces, tierra, autenticidad». Sacó de su bolso una pequeña caja y la deslizó sobre la mesa. «Esto es para ti. Un pequeño agradecimiento por la segunda oportunidad». Cuando Victoria se marchó, Nerea abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había una pequeña semilla envuelta en papel de seda, junto a una nota. «A veces de los errores más grandes nacen las oportunidades más bellas. Plántala y recuérdame». Aquella noche, mientras plantaba la misteriosa semilla en un pequeño tiesto de su terraza, Nerea reflexionaba sobre el encuentro. Victoria no era la villana que había imaginado. Era solo otra mujer, con sus propios miedos y batallas internas, que había tomado decisiones equivocadas y ahora intentaba enmendarlas. Y quizás, se dijo Nerea, mientras regaba suavemente la tierra, ese era el mayor aprendizaje de aquel verano, que las personas rara vez son completamente buenas o malas, que todos somos como jardines, con flores hermosas y también maleza obstinada, y que juzgar a alguien basándose únicamente en sus errores es tan injusto como valorar un jardín solo por sus malas hierbas. Con esa certeza, se acostó aquella noche con una nueva paz interior. Las dudas seguían ahí, como semillas dormidas, pero ahora sabía que, al igual que las plantas, ella también tenía derecho a crecer a su propio ritmo, encontrando su lugar en el mundo sin renunciar a su esencia.
El otoño llegó a Madrid, pintando los árboles del Retiro con tonos cobrizos y dorados. Las mañanas se volvieron más frescas, y el ritmo de la ciudad cambió, como si despertara de la modorra veraniega con renovada energía. Para Nerea, aquellos primeros días de octubre marcaban también el aniversario de su encuentro con Tristán, 1 año desde que él entrara en su floristería buscando claveles blancos. 1 año que parecía contener dentro de sí toda una vida de experiencias. El proyecto de jardines comunitarios había florecido más allá de sus expectativas. Lo que comenzó como una pequeña iniciativa en Lavapiés ahora se extendía a otros barrios de Madrid. Niños, ancianos, inmigrantes, todos encontraban en aquellos espacios verdes un lugar de encuentro y aprendizaje. Y Nerea había descubierto una nueva pasión: enseñar. Su forma sencilla y poética de hablar sobre las plantas conectaba con personas de todas las edades y orígenes. La floristería, aunque seguía siendo el corazón de su vida, ya no era su único centro. Había crecido, como las plantas que tanto amaba, extendiendo sus raíces y ramas hacia nuevas direcciones. Tristán también había cambiado. Tras vender su participación en la empresa, había invertido en proyectos más pequeños pero significativos: startups sociales, iniciativas de economía sostenible, programas educativos. Trabajaba menos horas, sonreía más, y la tensión que antes parecía una parte permanente de su rostro había desaparecido casi por completo. Pero con el otoño llegaron también nuevos vientos, algunos cargados de hojas secas y promesas de cambio. Una mañana, mientras Nerea preparaba los materiales para un taller en uno de los jardines comunitarios, Tristán apareció en la floristería con expresión seria. «Tenemos que hablar», dijo, con un tono que hizo que el corazón de Nerea se encogiera. La llevó a un pequeño café cercano, uno de esos rincones auténticos del Madrid antiguo que ambos adoraban. Una vez sentados, con 2 tazas de café humeante frente a ellos, Tristán fue directo al grano. «Me han ofrecido dirigir un proyecto en Barcelona», anunció. «Un fondo de inversión centrado en iniciativas de agricultura urbana y sostenibilidad. Es exactamente el tipo de trabajo que siempre he querido hacer». Nerea sintió que algo frío se instalaba en su estómago. Barcelona, a cientos de kilómetros de Madrid, de su floristería, de su abuela, de todo lo que conocía. «Es una gran oportunidad», dijo, intentando que su voz sonara firme. «¿Cuándo tendrías que mudarte?» «Ese es el punto», respondió Tristán tomando sus manos por encima de la mesa. «No quiero mudarme solo, quiero que vengas conmigo». La propuesta quedó flotando entre ellos como una hoja arrancada por el viento, hermosa y aterradora en su libertad. «Mi vida está aquí, Tristán», murmuró ella. «Mi abuela, la floristería, el proyecto». «Lo sé», la interrumpió él con suavidad. «Y no te pediría que lo abandonaras todo si no creyera que podríamos construir algo aún más significativo juntos. El proyecto de Barcelona incluye un programa educativo que estaría perfectamente alineado con lo que has estado haciendo aquí. Y en cuanto a la floristería», hizo una pausa, como si dudara. «El Haya ha sugerido que podríamos expandirla. Abrir una sucursal en Barcelona, manteniendo la de Madrid bajo la dirección de alguien de confianza». Nerea lo miró, sorprendida por lo detallado del plan. «¿Has hablado de esto con el Haya?» «Ella fue quien me contactó con los inversores de Barcelona», admitió. «Cree firmemente en lo que estamos haciendo, en lo que tú estás haciendo». El cambio en la actitud de El Haya hacia ella durante los últimos meses había sido notable. De la inicial desconfianza a un respeto creciente, especialmente después de ver el impacto del proyecto de jardines comunitarios. «No quiero que sientas que te estoy presionando», continuó Tristán. «Es solo que a veces hay que arriesgarse, dar un salto de fe». Nerea guardó silencio, con la mirada fija en sus manos entrelazadas con las de él. Sus manos ya no mostraban tanta diferencia como aquel primer día. Las de Tristán, antes inmaculadas, ahora tenían pequeñas cicatrices y callosidades adquiridas en los jardines comunitarios. Las suyas seguían siendo manos de trabajo, pero se habían vuelto más fuertes, más seguras. «¿Confías en mí lo suficiente para empezar de cero juntos?», preguntó él, repitiendo las palabras que una vez le dijera en aquella pista de baile bajo arañas de cristal. La pregunta era simple,
pero la respuesta no lo era. Irse significaba dejar atrás todo lo conocido, lo seguro, su barrio, sus clientes, la rutina que había construido durante años, y sobre todo, a su abuela, el ancla que la había mantenido a flote en los momentos más difíciles. «Necesito tiempo», respondió finalmente. «Necesito hablar con mi abuela». Tristán asintió, comprensivo. «Tómate todo el tiempo que necesites. Sea cual sea tu decisión, la respetaré». Esa noche, Nerea subió al pequeño apartamento de su abuela, situado justo encima de la floristería. El lugar olía a hierbas secas y a café recién hecho, como siempre. La anciana estaba sentada junto a la ventana, tejiendo uno de sus interminables proyectos. «Te he estado esperando», dijo sin levantar la mirada de sus agujas. «Sabía que vendrías esta noche». Nerea sonrió. Su abuela siempre parecía un paso por delante, como si pudiera leer las hojas del té de la vida. Se sentó a sus pies, como hacía cuando era niña y quería escuchar una de sus historias. «Tristán me ha pedido que me vaya con él a Barcelona», dijo sin preámbulos. Las agujas de tejer se detuvieron brevemente, pero enseguida retomaron su ritmo constante. «¿Y tú qué quieres hacer?», preguntó la anciana. «No lo sé», confesó Nerea. «Una parte de mí quiere ir, explorar nuevas posibilidades, construir algo juntos, pero otra parte tiene miedo. Miedo de dejarlo todo, de que no funcione, de perderte». La abuela dejó su tejido y tomó el rostro de su nieta entre sus manos callosas. «Niña», susurró en castellano, «tienes 22 años y toda la vida por delante. Yo crucé tormentas por un futuro mejor. ¿Crees que voy a impedir que mi niña vuele? Si ese hombre te ama de verdad, os amaréis a los 22 y 39, a los 30 y 47, a los 50 y 67. El amor crece con el tiempo, no se desgasta». Las lágrimas asomaron a los ojos de Nerea. «Pero la floristería, el proyecto, la floristería seguirá aquí», la interrumpió la abuela. «Y yo también. Barcelona no está en otro planeta, está a unas horas de tren. Y en cuanto al proyecto», sonrió con orgullo, «lo has construido tan bien que ahora puede caminar solo. Además, esa hermana estirada de tu novio parece haberse ablandado. Me ha prometido que se asegurará de que todo siga funcionando». «¿Has hablado con el aya?», preguntó Nerea, asombrada. «Por supuesto», respondió la anciana con un guiño. «¿Crees que dejaría el futuro de mi nieta y de mi negocio en manos de cualquiera? Esa mujer tiene más corazón del que muestra, aunque lo esconda bajo esos trajes caros». Nerea no pudo contener una risa. La imagen de su abuela, con su vestido floreado y su moño cano, negociando con la siempre impecable Elaya, era tan incongruente como entrañable. «¿Entonces crees que debería ir?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. «Creo que deberías seguir tu corazón», respondió la anciana. «Y si tu corazón te lleva a Barcelona con ese hombre que te mira como si fueras la luna y las estrellas juntas, entonces sí, deberías ir». Se levantó con esfuerzo y caminó hasta un viejo baúl. De él sacó un pequeño paquete envuelto en papel de seda. «Toma», dijo entregándoselo a Nerea. «Lo he guardado para un momento especial». Dentro había un antiguo anillo de plata con una pequeña flor grabada. «Era de tu madre», explicó la abuela con voz suave. «Lo llevaba el día que conoció a tu padre. Me lo dio antes de morir, para que te lo entregara cuando encontraras un amor que valiera la pena». Nerea sostuvo el anillo entre sus dedos, sintiendo que un círculo se cerraba. Sus padres, fallecidos cuando ella era tan pequeña que apenas los recordaba, parecían bendecir de algún modo su decisión. «Gracias», susurró, abrazando a su abuela con fuerza. A la mañana siguiente, mientras el sol teñía Madrid de oro viejo, Nerea esperaba a Tristán en la pequeña terraza de su apartamento. El tiesto con la semilla que Victoria le había regalado meses atrás mostraba ya los primeros brotes, pequeños pero prometedores. Cuando él llegó, lo primero que vio fue la maleta abierta sobre la cama. «Esto significa», comenzó, con esperanza en la voz. «Significa que estoy dispuesta a intentarlo», respondió ella. «No será fácil. Tendremos que adaptarnos, negociar, encontrar un término medio. Mantendré la floristería aquí, con ayuda de mi abuela y de Elaya. Viajaremos a menudo. No será perfecto, pero será real». La sonrisa de Tristán iluminó todo su rostro.
No pido perfección, dijo acercándose para abrazarla. Solo pido autenticidad, y eso, Nerea Vega, es algo que tú tienes en abundancia. Mientras el sol de octubre acariciaba sus rostros, ambos sintieron que, a pesar de los miedos y las incertidumbres, estaban exactamente donde debían estar, como aquellos brotes nuevos en el tiesto, listos para crecer hacia la luz, adaptándose a cualquier clima que el futuro les deparara. Barcelona los recibió con un invierno inusualmente frío. El Mediterráneo, normalmente indulgente, se mostraba gris y agitado, azotando la costa con olas furiosas que parecían reflejar la tormenta interior de Nerea. El apartamento que Tristán había alquilado para ellos era hermoso. Un ático en el Eixample con vistas al mar y una terraza que en primavera sería perfecta para crear un pequeño jardín urbano. Pero durante aquellas primeras semanas, esos espacios vacíos solo parecían acentuar lo que Nerea había dejado atrás. La adaptación fue más difícil de lo que había imaginado. A pesar de que el proyecto era apasionante y los inversores la trataban con un respeto que nunca había experimentado antes, la nostalgia la asaltaba en los momentos más inesperados. El olor de un café que le recordaba al bar junto a su floristería, el acento de una anciana que le hacía pensar en su abuela, los claveles blancos en un puesto callejero que evocaban aquel primer encuentro con Tristán. «Es normal», le decía él cada vez que la encontraba contemplando el horizonte con mirada ausente. «El desarraigo siempre duele al principio, pero las raíces pueden crecer en nuevos suelos». Tristán intentaba compensar ese dolor con pequeños gestos. Traía flores frescas cada día. Cocinaba platos madrileños para combatir la nostalgia. La llamaba en mitad del día solo para preguntarle si había visto el color del mar esa mañana. Pero había una distancia creciendo entre ellos, sutil pero perceptible. No era falta de amor, sino el peso de la responsabilidad que Tristán sentía. Había sido su idea, su proyecto, el que los había llevado allí. Y cada vez que veía tristeza en los ojos de Nerea, la culpa lo carcomía. La situación alcanzó su punto crítico una noche de diciembre. Habían discutido, no por algo grave, sino por una de esas pequeñas tensiones que se acumulan cuando dos personas están adaptándose a vivir juntas. Tristán salió a la terraza, necesitando espacio, y Nerea se quedó en el salón, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. El teléfono sonó, rompiendo el silencio tenso. Era Elaya. «¿Cómo van las cosas por la ciudad condal?», preguntó con aquella mezcla de formalidad y calidez que había desarrollado hacia Nerea. «Bien», mintió ella intentando que su voz no revelara su estado. «Mientes fatal, cuñadita», respondió Elaya con una risa suave. «¿Qué ocurre? ¿Mi hermano está siendo un idiota?». A pesar de su tristeza, Nerea no pudo evitar sonreír. «No es eso. Es solo que…» Dudó, pero finalmente las palabras salieron en torrente. «Echo de menos Madrid, mi floristería, mi abuela, mi vida, y me siento culpable por ello, porque Tristán ha hecho todo lo posible para que me sienta en casa aquí. Pero no puedo evitar sentirme como una planta trasplantada que no termina de arraigar». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Nerea, ¿recuerdas cuando te dije que eras demasiado joven para entender el mundo de Tristán?», preguntó Elaya finalmente. «Lo recuerdo», respondió tensándose ante la memoria. «Me equivoqué», admitió Elaya sorprendiéndola. «No eras demasiado joven, eras demasiado auténtica. En nuestro mundo, el de Tristán y el mío, aprendemos desde muy pronto a fingir, a sonreír cuando queremos llorar, a decir que estamos bien cuando nos estamos derrumbando por dentro». Hizo una pausa significativa. «Pero tú nunca aprendiste eso, y es tu mayor fuerza, no tu debilidad». «No entiendo. Lo que quiero decir es que está bien no estar bien», explicó Elaya. «Está bien echar de menos tu hogar, está bien sentirte perdida. Eso no significa que hayas tomado la decisión equivocada al ir a Barcelona. Solo significa que eres humana, con un corazón que se aferra a lo que ama». Las palabras de Elaya fueron como un bálsamo para el alma herida de Nerea. «¿Sabes qué necesitas?», continuó Elaya. «Anclas, pequeñas conexiones con tu vida anterior que te ayuden a tender puentes hacia tu nueva vida». «¿Cómo cuáles?», preguntó Nerea, intrigada por esta nueva faceta de Elaya como consejera emocional. «Para empezar, tu abuela»,
Debería visitaros. Podríamos arreglar para que pase las Navidades con vosotros, propuso. Y en cuanto a la floristería, bueno, he estado pensando que quizás podríamos acelerar los planes de abrir una sucursal en Barcelona. ¿Harías eso?, preguntó Nerea, sin poder creer lo que estaba oyendo. Por supuesto, respondió el aya con naturalidad. Eres familia ahora, y la familia se cuida entre sí. Cuando colgaron, Nerea se sentía más ligera, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Se dirigió a la terraza donde Tristán seguía contemplando el horizonte nocturno. «Lo siento», dijeron ambos al unísono y luego rieron, rompiendo la tensión. «No, yo lo siento más», insistió Tristán tomando sus manos. «Te traje aquí porque era mi sueño, pero no me detuve a pensar si era también el tuyo». «Es nuestro sueño», corrigió ella, «solo que aún estamos aprendiendo a soñarlo juntos». Esa noche, abrazados bajo las estrellas de Barcelona, ambos comprendieron una verdad fundamental, que los trasplantes duelen, pero con el cuidado adecuado, las raíces pueden crecer más fuertes en el nuevo suelo. La mañana de Navidad, mientras el tren proveniente de Madrid entraba en la estación con su abuela a bordo, Nerea sintió que algo cambiaba dentro de ella. Barcelona ya no parecía tan ajena, tan fría. El mar, que había estado gris durante semanas, brillaba ahora con un azul intenso, como si también él le diera la bienvenida a esta nueva fase. Y cuando, 2 semanas después, firmaron el contrato para el local que albergaría la sucursal barcelonesa de su floristería, Nerea supo que había encontrado su lugar. No era Madrid, no era Lavapiés, pero tampoco tenía que serlo. Era un espacio nuevo, una posibilidad diferente, un jardín por cultivar. El invierno siguió su curso, pero dentro de Nerea ya era primavera. La primavera llegó a Barcelona con una explosión de color y vida que transformó la ciudad. Los árboles del Paseo de Gracia se cubrieron de flores, los parques se llenaron de niños jugando, y el mar adoptó ese tono turquesa que parecía sacado de una postal. Para Nerea, aquella primavera marcaba también el renacer de su confianza. La sucursal barcelonesa de Flores Vega había abierto sus puertas un mes atrás, y el éxito había sido inmediato. Su estilo único, mezcla de tradición castellana y frescura contemporánea, había conquistado a los barceloneses, siempre ávidos de novedades con alma. Los jardines comunitarios también florecían, literal y figuradamente. Lo que había comenzado como un proyecto piloto en un solar abandonado del Poblenou se extendía ahora a 3 barrios más. Niños, ancianos, inmigrantes recién llegados, todos encontraban en aquellos espacios verdes un lugar de encuentro y aprendizaje. Y Nerea había descubierto que su don para comunicar el amor por las plantas trascendía barreras lingüísticas y culturales. Una mañana de abril, mientras preparaba un taller para un grupo de niños, recibió una llamada inesperada. «¿Nerea Vega?», preguntó una voz desconocida. «Soy Elena Rovira, directora de la revista Vida Verde. Estamos preparando un reportaje sobre iniciativas de jardinería urbana en España, y su proyecto ha llamado poderosamente nuestra atención». La conversación que siguió dejó a Nerea sin aliento. No solo querían hacer un reportaje sobre sus jardines comunitarios, sino que le ofrecían una columna mensual en la revista, un espacio donde compartir sus conocimientos y filosofía sobre las plantas y su impacto en la vida urbana. «No soy escritora», objetó Nerea, abrumada por la propuesta. «Solo soy una florista que intenta hacer algo bueno. Precisamente por eso la queremos», respondió la directora. «Estamos cansados de expertos que hablan con terminología incomprensible. Necesitamos a alguien que sepa transmitir la pasión por las plantas de una forma accesible y poética. Y usted, según todos los testimonios que hemos recogido, tiene ese don». Cuando colgó, Nerea se quedó inmóvil, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. ¿Ella, escribiendo en una revista nacional? La idea parecía tan improbable como una orquídea floreciendo en el desierto. Esa noche, cuando Tristán regresó del trabajo, lo encontró en la terraza, ahora convertida en un pequeño oasis verde, gracias a las hábiles manos de Nerea. «Pareces preocupada», dijo, sentándose a su lado en el banco que habían construido juntos, bajo una pérgola cubierta de jazmín. «¿Ha pasado algo?».
Nerea le contó sobre la llamada y la propuesta de la revista. Esperaba que compartiera su incredulidad, pero en cambio Tristán sonrió ampliamente. Era solo cuestión de tiempo hasta que el mundo descubriera lo que yo vi aquel primer día en tu floristería, dijo, tomando sus manos. Ese don para hablar sobre las flores como si fueran mensajes de la tierra. Pero no soy escritora, insistió ella. No tengo formación, no sé nada sobre publicaciones. Y yo no sabía nada sobre jardinería cuando empezamos los proyectos comunitarios, le recordó él. Pero aprendí, porque me importaba, porque tú me enseñaste. Su mirada se tornó más seria. ¿Recuerdas lo que me dijiste aquel día en Barcelona, cuando estaba destrozado por lo de Victoria y la empresa? Me dijiste que a veces la solución más simple es la que no vemos porque estamos demasiado cerca del problema. Nerea asintió, recordando aquel momento crucial. Pues ahora te lo digo yo a ti. Estás tan cerca de tu propio talento que no puedes verlo con claridad, pero los demás sí lo vemos. Y esa revista también. Sus palabras eran como agua fresca sobre tierra sedienta. Nerea sintió que algo florecía dentro de ella, la semilla de una nueva confianza. De acuerdo, decidió finalmente. Lo intentaré, aunque no tengo ni idea de por dónde empezar. Por el principio, supongo, respondió Tristán con una sonrisa. Como todas las cosas que merecen la pena. La primera columna de Nerea, titulada El lenguaje secreto de las flores urbanas, se publicó en mayo. Era una pieza sencilla pero profunda sobre cómo las plantas que crecen en las grietas del asfalto nos enseñan lecciones de resistencia y adaptación. La respuesta de los lectores fue inmediata y entusiasta. Cartas y correos electrónicos llegaron a la redacción, agradeciendo aquella forma fresca y poética de hablar sobre la naturaleza en la ciudad. Pronto, otras publicaciones comenzaron a interesarse por su trabajo. El proyecto de jardines comunitarios atrajo la atención de medios nacionales e internacionales. La florista social, la llamaban. Un apodo que la hacía sonreír, recordando cómo todo había comenzado con una simple idea nacida en su pequeña tienda de lavapiés. Una tarde, mientras regresaba a casa tras un día especialmente intenso, Nerea se detuvo en un pequeño parque. Se sentó en un banco y observó a su alrededor. Niños jugando, ancianos conversando, pájaros cantando entre las ramas de los plátanos. Barcelona ya no le parecía ajena. Se había convertido en un nuevo hogar, un lugar donde sus raíces habían encontrado suelo fértil para crecer de formas que nunca hubiera imaginado. Su teléfono vibró con un mensaje de Tristán. «Tengo una sorpresa para ti. Te espero en casa». Al llegar al apartamento, lo encontró vacío, pero había un sobre azul sobre la mesa del comedor. Dentro, un billete de avión y una nota escrita con aquella caligrafía que ya conocía tan bien. A veces, para seguir avanzando, hay que recordar de dónde venimos. 3 días en Madrid tú y yo, para visitar tus raíces y las mías. Las lágrimas asomaron a sus ojos mientras abrazaba aquel sobre contra su pecho. Era exactamente lo que necesitaba. Un viaje al pasado para confirmar que el presente era el camino correcto. Esa noche, mientras empacaba para el viaje, Nerea reflexionó sobre el camino recorrido. De la joven insegura que temblaba con un sobre azul entre las manos, a la mujer que ahora escribía en revistas y dirigía proyectos. De la florista que dudaba de su valor a la persona que inspiraba a comunidades enteras. El cambio había sido gradual, como el crecimiento de una planta, tan imperceptible en el día a día que solo al mirar atrás podía apreciar la magnitud de la transformación. Y todo porque, un año atrás, había tenido el valor de dar un paso hacia lo desconocido, de confiar en que, a veces, las diferencias que parecen abismos, la edad, el origen, las experiencias, pueden convertirse en puentes si hay suficiente amor y respeto construyéndolos. Madrid los esperaba, con sus recuerdos y sus promesas. Y después, Barcelona los recibiría de nuevo, con sus nuevos sueños y posibilidades. Y en ese equilibrio entre pasado y futuro, entre raíces y ramas, Nerea había encontrado finalmente su lugar en el mundo. Madrid los recibió con la familiaridad de un viejo amigo, el bullicio de la Puerta del Sol, el aroma inconfundible de los churros con chocolate, las voces entremezcladas de madrileños y turistas. Todo estaba igual, y sin embargo,
Todo parecía diferente a los ojos de Nerea. Su primer destino fue la floristería de Lavapiés. Aunque hablaba casi a diario con su abuela y con la joven que habían contratado para ayudar, nada podía compararse con la emoción de abrir aquella puerta y ser recibida por el perfume mezclado de rosas, lirios y tierra húmeda. «¡Mi niña ha vuelto!», exclamó su abuela, apareciendo desde la trastienda con los brazos abiertos. «Cada día más guapa y más feliz, por lo que veo». El abrazo fue largo, cargado de todos esos meses de ausencia física, compensados solo parcialmente por llamadas y videollamadas. «Te he echado tanto de menos, abuela», susurró Nerea contra el cabello blanco de la anciana. «Y yo a ti, mi vida. Pero también estoy orgullosa de ti», respondió la abuela separándose para mirarla mejor. «He leído todos tus artículos. Los tengo recortados y guardados en un álbum. La florista escritora. ¿Quién lo hubiera dicho?». Pasaron la mañana poniéndose al día, no sobre las grandes cosas, que ya conocían por sus conversaciones regulares, sino sobre esos pequeños detalles cotidianos que solo se comparten cara a cara. La nueva pastelería que había abierto en la esquina, el romance incipiente entre doña Remedios y el viudo del kiosco, los clientes habituales que seguían preguntando por Nerea. «¿Y ese novio tuyo, dónde está?», preguntó finalmente la abuela, mientras preparaban juntas un ramo para una clienta habitual. «Ha ido a visitar su antigua casa en Toledo», explicó Nerea. «Quería que yo tuviera tiempo a solas contigo primero. Vendrá para cenar». La anciana asintió con aprobación. «Ese hombre te conoce bien», comentó. «Sabe lo importante que es para ti este reencuentro». Sus ojos, velados por las cataratas pero aún perspicaces, estudiaron el rostro de su nieta. «¿Eres feliz, Nerea? ¿Realmente feliz?». La pregunta tan directa y fundamental tomó a Nerea por sorpresa, pero la respuesta surgió con una claridad que la sorprendió a ella misma. «Sí, abuela, soy feliz. No es una felicidad perfecta, ni constante. Hay días duros, hay dudas, hay nostalgias como la que siento por ti y por este lugar. Pero en el fondo, en lo esencial, soy feliz». La anciana sonrió, satisfecha con aquella respuesta honesta. «Eso es todo lo que siempre he querido para ti. Una felicidad real, con sus altos y sus bajos, no esas fantasías de cuentos de hadas que nos venden». Esa tarde, mientras su abuela descansaba, Nerea decidió dar un paseo por el barrio. Cada rincón guardaba un recuerdo, cada esquina una historia. El bar donde celebró su primer contrato importante de flores para una boda. El parque donde había enseñado a los niños a plantar sus primeras semillas. La plaza donde Tristán la había besado por primera vez bajo una lluvia inesperada. Se detuvo frente al primer jardín comunitario que habían creado juntos. Lo que antes era un solar abandonado lleno de escombros, era ahora un vergel en miniatura donde crecían tomates, lechugas, hierbas aromáticas y flores coloridas. Un grupo de ancianos jugaba a las cartas bajo la sombra de un pequeño olivo, mientras varios niños regaban las plantas bajo la supervisión atenta de una mujer joven que Nerea reconoció como una de las primeras voluntarias del proyecto. «¡Nerea!», exclamó la mujer al verla. «¡Qué sorpresa! Los niños van a alucinar cuando sepan que has venido». Pronto se corrió la voz, y en cuestión de minutos el jardín se llenó de personas que querían saludarla, contarle cómo había evolucionado el proyecto, mostrarle los nuevos cultivos. Nerea se sintió abrumada por tanto cariño, por ver cómo aquella pequeña semilla que había plantado seguía creciendo incluso en su ausencia. «Has creado algo hermoso que vivirá mucho más allá de ti», dijo una voz familiar a sus espaldas. Al girarse, se encontró con Elaya, elegante como siempre en un traje sastre color crema que contrastaba con la informalidad del entorno. «Elaya», saludó Nerea, genuinamente sorprendida, «no sabía que estarías aquí». «Vengo cada semana», explicó la mujer con una sonrisa. «Al principio era solo para supervisar, para asegurarme de que la inversión de la fundación estaba bien gestionada. Pero luego», hizo un gesto abarcando el jardín, «me enamoré del lugar, de la gente, de lo que representan estos pequeños oasis verdes en medio del cemento». Caminaron juntas por el jardín, mientras Elaya le contaba los nuevos proyectos. Talleres de cocina saludable con los productos cultivados,
un programa de terapia hortícola para personas con depresión, visitas escolares semanales. «Has cambiado», observó Nerea notando algo diferente en la mirada de su cuñada, algo más suave, más accesible. «Todos cambiamos», respondió el aya, «algunos más rápido que otros. Supongo que me contagié un poco de tu forma de ver el mundo». Hizo una pausa, como si dudara. «Quiero pedirte disculpas, Nerea». «¿Por qué?» «Por cómo te traté al principio. Por los prejuicios, por las dudas, por pensar que eras demasiado joven o demasiado simple para mi hermano». Sus ojos se llenaron de una sinceridad inusual. «Me equivoqué, y me alegra haberme equivocado». Aquellas palabras, tan inesperadas como significativas, sellaron una transformación que había comenzado meses atrás. Ya no eran la florista y la ejecutiva, la joven inexperta y la mujer sofisticada. Eran simplemente dos mujeres unidas por el cariño hacia un mismo hombre y por una visión compartida de un mundo mejor. Cuando Tristán llegó esa noche para la cena, encontró a las 3 mujeres de su vida sentadas alrededor de la mesa de la pequeña cocina. Nerea, su abuela y el aya, riendo como viejas amigas mientras compartían historias y anécdotas. «Vaya», comentó desde la puerta con una sonrisa sorprendida. «Esto sí que es una imagen para enmarcar». La cena fue sencilla pero deliciosa. Tortilla de patatas, pan recién horneado, un buen vino de Rioja. La conversación fluyó naturalmente, pasando de temas ligeros a reflexiones más profundas sobre la vida, los cambios, el futuro. «Tengo algo que anunciaros», dijo el aya hacia el final de la velada cuando ya estaban tomando café. «He decidido mudarme a Barcelona». La noticia sorprendió a todos, especialmente a Tristán. «¿Qué? ¿Por qué?», preguntó desconcertado. «Toda tu vida está en Madrid». «Precisamente por eso», respondió ella con una sonrisa tranquila. «Necesito un cambio. Expandir la fundación a Cataluña es el siguiente paso lógico después del éxito que estamos teniendo aquí. Y además», su mirada se posó brevemente en Nerea, «he aprendido que a veces hay que tener el valor de trasplantarse para seguir creciendo». Mientras regresaban al pequeño hotel donde se alojaban, Tristán y Nerea caminaron en silencio por las calles nocturnas de Lavapiés, disfrutando de la familiaridad del barrio. «¿En qué piensas?», preguntó él finalmente, notando la expresión contemplativa de Nerea. «En círculos», respondió ella, «en cómo la vida a veces parece dar vueltas para volver al mismo punto, pero en realidad estamos en una espiral, siempre avanzando, aunque parezca que regresamos». Tristán la miró con esa mezcla de admiración y asombro que nunca había desaparecido desde el primer día. «¿Sabes qué es lo que más amo de ti?», dijo, deteniéndose bajo la luz de una farola. «Tu capacidad para encontrar poesía en todo, incluso en los momentos más cotidianos». «Y yo amo tu capacidad para verme realmente», respondió ella. «No solo lo que muestro, sino lo que a veces ni yo misma puedo ver». Se besaron en mitad de la calle como dos adolescentes, sin importarles las miradas de los transeúntes. Y en ese beso estaba todo: el pasado que habían compartido, el presente que estaban construyendo, el futuro que se abría ante ellos como un jardín por explorar. Madrid los envolvió en su abrazo nocturno, como bendiciéndolos para el regreso a su nueva vida. Una vida que, ahora Nerea lo entendía con claridad, no era ni mejor ni peor que la anterior, solo diferente. Y en esa diferencia residía precisamente su belleza. El invierno volvió a Barcelona, pero esta vez fue diferente. La ciudad ya no parecía ajena ni hostil. Era un hogar, con sus rincones favoritos, sus rituales establecidos, sus rostros conocidos. La sucursal de Flores Vega prosperaba, convirtiéndose en un referente entre los amantes de la jardinería y la decoración floral. Los jardines comunitarios se habían expandido a 5 barrios, creando una red verde que transformaba el paisaje urbano. Y la columna mensual de Nerea en Vida Verde había evolucionado hasta convertirse en una sección fija titulada Raíces y Cielo, donde combinaba consejos prácticos con reflexiones más profundas sobre la conexión entre naturaleza y vida humana. La llegada de Elaya a la ciudad había aportado una nueva dimensión a su vida. La relación entre ambas, inicialmente marcada por la desconfianza, se había transformado en una amistad genuina,
Compartían cafés semanales donde discutían sobre los proyectos, pero también sobre libros, viajes, sueños. «Nunca pensé que diría esto», comentó Elaya una tarde mientras revisaban el presupuesto para un nuevo jardín comunitario. «Pero me alegro de que mi hermano te encontrara, o de que tú lo encontraras a él». Nerea sonrió recordando aquel primer encuentro en la floristería de Lavapiés. «Creo que nos encontramos mutuamente», respondió, como si, de algún modo, estuviéramos destinados a cruzarnos. «No sabía que creías en el destino», dijo Elaya sorprendida. «No creo en un destino predeterminado», aclaró Nerea. «Creo en las posibilidades que se abren cuando estamos atentos, cuando tenemos el valor de ver más allá de lo evidente». Aquella conversación seguía resonando en su mente días después, mientras preparaba la cena en el apartamento. Tristán llegaría tarde. Una reunión importante con inversores interesados en expandir el proyecto a otras ciudades europeas lo retendría hasta bien entrada la noche. El timbre sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Al abrir la puerta, se encontró con Victoria Almeida, impecable como siempre, en un abrigo de cachemira color burdeos. «Victoria», saludó sin poder ocultar su sorpresa. «No esperaba verte». «Lo sé y te pido disculpas por aparecer así», respondió la mujer con una sonrisa tensa. «¿Puedo pasar? Prometo ser breve». Nerea la invitó a entrar, ofreciéndole un té que Victoria aceptó con gratitud. Había algo diferente en ella, una vulnerabilidad que contrastaba con la imagen imponente que Nerea recordaba de sus encuentros anteriores. «He venido a despedirme», anunció Victoria finalmente. «Me marcho a Singapur. Me han ofrecido dirigir la filial asiática de una empresa de tecnología verde». «Felicidades», respondió Nerea sinceramente. «Suena como una gran oportunidad». Victoria asintió, girando la taza de té entre sus manos. «Lo es. Un nuevo comienzo, lejos de los errores del pasado». Hizo una pausa como reuniendo valor. «Pero antes de irme, quería agradecerte». «Por segunda vez». «¿Agradecerme?», preguntó Nerea, confundida. «Por la segunda oportunidad que me diste con aquel consejo a Tristán», explicó Victoria, «pero también por algo más, por mostrarme que existe otra forma de vivir, una más auténtica, más conectada con lo que realmente importa». Bebió un sorbo de té antes de continuar. «He seguido tus artículos, tus proyectos. Incluso visité uno de tus jardines comunitarios». Una sonrisa genuina iluminó su rostro. «¿Y sabes qué es lo más irónico? Que la semilla que te regalé hace más de un año. La plantaste, ¿verdad?». Nerea asintió, señalando hacia la terraza donde ahora crecía un pequeño árbol de hojas brillantes. «Un árbol del amor», identificó Victoria. «Cercis siliquastrum. Florece en primavera con flores rosas directamente en el tronco y las ramas. En Oriente Medio lo llaman el árbol de Judas, pero prefiero su nombre latino, que significa árbol del amor». «Es precioso», dijo Nerea. «Gracias por ese regalo». «Gracias a ti por cuidarlo», respondió Victoria. «Es una buena metáfora, ¿no crees? De cómo algo pequeño y aparentemente insignificante puede crecer hasta convertirse en algo hermoso y duradero si se le da el cuidado adecuado». Cuando Victoria se marchó, Nerea permaneció largo rato contemplando aquel árbol en la terraza. Pensaba en los círculos completos, en las segundas oportunidades, en cómo la vida a veces nos sorprende con sus giros inesperados. Tristán llegó pasada la medianoche, cansado pero con una energía contenida que Nerea reconoció de inmediato como entusiasmo. «Ha sido increíble», dijo, mientras se servía una copa de vino. «Los inversores no solo quieren llevar el proyecto a otras ciudades europeas, quieren crear una fundación internacional, con sede en Barcelona, dedicada exclusivamente a la jardinería urbana y la educación medioambiental». «Eso es maravilloso», respondió Nerea, genuinamente feliz por él. «Y hay más», continuó Tristán tomando sus manos. «Quieren que tú seas la directora de contenidos educativos. Tus artículos, tus métodos de enseñanza, les han impresionado profundamente». La noticia la dejó sin palabras. Era una oportunidad que nunca hubiera soñado. Un reconocimiento que validaba todo el trabajo, toda la pasión que había vertido en sus proyectos. «No sé qué decir», murmuró finalmente. «Di que lo pensarás», respondió él con una sonrisa comprensiva.
No hay prisa. Es una decisión importante. Esa noche, mientras Tristán dormía a su lado, Nerea contemplaba el techo, pensando en el camino recorrido. De la joven insegura que temblaba con un sobre azul entre las manos, a la mujer a quien ofrecían dirigir proyectos internacionales. De la florista, que dudaba de su valor a la persona cuyas ideas inspiraban a comunidades enteras. El cambio había sido gradual, como el crecimiento de aquel árbol del amor en su terraza. Tan imperceptible en el día a día, que solo al mirar atrás podía apreciar la magnitud de la transformación. Y todo había comenzado con una simple decisión: confiar. Confiar en que, a veces, lo que parece un obstáculo insalvable, como 17 años de diferencia, puede convertirse en un puente hacia posibilidades inexploradas. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, Nerea tomó su decisión. Aceptaría el nuevo desafío, pero con una condición: que parte de los fondos se destinaran a replicar el modelo de jardines comunitarios en barrios vulnerables de todo el mundo. Cuando se lo comunicó a Tristán, la sonrisa de orgullo en su rostro fue toda la confirmación que necesitaba de que estaba en el camino correcto. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó él mientras desayunaban en la terraza bajo las ramas del árbol del amor. Nerea negó con la cabeza, intrigada. Hace exactamente 2 años que entré en tu floristería buscando claveles blancos, dijo con una emoción contenida en la voz. 2 años desde que mi vida cambió para siempre. De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo azul, idéntica a aquel sobre que había iniciado todo. No es un anillo, aclaró al ver la expresión sorprendida de Nerea. Aún no, a menos que tú lo desees. Es algo diferente. Dentro de la caja había una llave antigua, de bronce patinado. ¿Qué abre?, preguntó ella intrigada. Nuestra próxima aventura, respondió él con una sonrisa enigmática. Si estás dispuesta a dar otro salto de fe. Le mostró entonces en su tablet fotografías de una antigua masía en las afueras de Barcelona. Una casa de piedra rodeada de terreno fértil, con un invernadero victoriano en ruinas pero con potencial de ser restaurado. La he comprado, confesó, para nosotros, para tu escuela de jardinería, para mis proyectos, para nuestro futuro. Un lugar con raíces profundas, pero también con espacio para crecer hacia el cielo. Las lágrimas asomaron a los ojos de Nerea mientras sostenía aquella llave. No eran lágrimas de tristeza ni de miedo, sino de reconocimiento, de comprender que había encontrado no solo a su compañero de vida, sino también su propósito. Es perfecta, susurró imaginando ya las posibilidades de aquel espacio: talleres para niños, formación para adultos, investigación sobre plantas autóctonas, un santuario verde abierto a todos. El invierno barcelonés seguía su curso fuera, pero en aquella terraza, bajo las ramas aún desnudas del árbol del amor, ya era primavera, una primavera de posibilidades, de sueños compartidos, de futuros por construir. Y mientras el sol ascendía en el cielo, bañando la ciudad con su luz dorada, Nerea comprendió que la verdadera belleza de la vida no está en la perfección, sino en el crecimiento, en atreverse a extender las raíces hacia terrenos desconocidos, en tener el valor de florecer incluso cuando el mundo dice que no es tu estación. 2 años más habían pasado, transformando sueños en realidades tangibles. La antigua masía, que una vez estuvo casi en ruinas, se había convertido en un espacio vibrante rebosante de vida y color. El invernadero victoriano, restaurado con amoroso detalle, albergaba ahora especies de todos los rincones del mundo, un testimonio vivo de la diversidad y la belleza de la naturaleza. Casa Florecer, como la habían bautizado, era mucho más que un hogar para Nerea y Tristán. Era un centro educativo donde niños y adultos aprendían sobre jardinería sostenible. Era un espacio de investigación donde se experimentaba con técnicas de cultivo urbano, adaptadas al cambio climático. Era un lugar de encuentro para personas de todas las edades y orígenes, unidas por el amor a las plantas y la naturaleza. La Fundación Internacional que Tristán dirigía había expandido el modelo de jardines comunitarios a 15 ciudades en 8 países diferentes. Y el libro de Nerea, Raíces y Cielo, el arte de cultivar vida en espacios urbanos, se había convertido en un referente,
traducido a 12 idiomas. Aquella mañana de primavera, mientras supervisaba los preparativos para la gran celebración que tendría lugar esa tarde, Nerea no podía evitar sentir una mezcla de orgullo y asombro ante todo lo que habían conseguido. «Pareces perdida en tus pensamientos», dijo una voz familiar a sus espaldas. Al girarse se encontró con su abuela, que a sus 86 años seguía teniendo esa vivacidad en la mirada que desafiaba al tiempo. «Solo recordaba, abuela», respondió abrazándola, «pensando en todo lo que ha pasado estos años». La anciana, que ahora vivía con ellos en la masía, asintió con una sonrisa sabia. «La vida es así, niña. A veces nos lleva por caminos que nunca imaginamos, pero que resultan ser exactamente los que necesitábamos recorrer». El sonido de risas infantiles interrumpió la conversación. Un grupo de niños corría entre los árboles persiguiendo mariposas bajo la supervisión atenta de Elaya, que se había transformado en una educadora ambiental apasionada, para sorpresa de todos y especialmente de ella misma. La celebración de esa tarde tenía un significado especial. No solo conmemoraban el 4º aniversario del primer encuentro entre Nerea y Tristán, sino también la inauguración oficial del Centro Internacional de Educación Ambiental que habían creado en la masía, con el apoyo de universidades y organizaciones de todo el mundo. Mientras los invitados comenzaban a llegar, amigos, colaboradores, estudiantes, personas cuyas vidas habían sido tocadas de alguna manera por su proyecto, Nerea observaba el jardín central con satisfacción. Cada planta, cada flor, cada árbol tenía una historia, un significado, un propósito. El árbol del amor, trasplantado desde aquella primera maceta en la terraza del apartamento, ocupaba ahora un lugar destacado. Había crecido fuerte y sano, y en esta primavera florecía con una profusión de flores rosas que parecían celebrar junto a ellos. Tristán se unió a ella, tomando su mano en silencio. A sus 42 años, las canas que comenzaban a platearse en sus sienes solo añadían carácter a su rostro. La diferencia de edad entre ellos seguía siendo la misma, 17 años. Pero con el paso del tiempo, esa brecha parecía haberse estrechado, o quizás simplemente había dejado de importar. «¿Recuerdas lo que me preguntaste la primera vez que bailamos?», dijo ella, apoyando su cabeza en el hombro de él. «¿Confías en mí?», recordó Tristán con una sonrisa. «Exacto. ¿Qué has estado pensando en esa pregunta todos estos años?», continuó Nerea. «En cómo la confianza no es algo que se entrega de una vez para siempre, sino que se cultiva día a día, como un jardín». Tristán asintió, entendiendo perfectamente lo que quería decir. «Cada día he elegido confiar», añadió ella. «En ti, en nosotros, en este sueño compartido. Y cada día, esa confianza ha florecido en algo más hermoso de lo que podría haber imaginado». La celebración fue un éxito. Discursos emotivos, música, comida preparada con productos del huerto ecológico de la masía. Pero el momento más especial llegó al atardecer, cuando todos los invitados se reunieron en el jardín central para una ceremonia simbólica. Nerea y Tristán habían preparado pequeñas macetas con semillas de flores autóctonas, una para cada invitado. En un gesto que resumía la filosofía de todo su proyecto, pidieron a cada persona que plantara su semilla en un gran jardín comunitario diseñado especialmente para la ocasión. «Estas semillas representan la conexión entre todos nosotros», explicó Nerea ante el grupo. «Diferentes en tamaño, forma y color, pero todas con el potencial de crear belleza, como las personas, como las ideas, como los sueños». Mientras los invitados, uno a uno, plantaban sus semillas, Nerea observaba los rostros que la rodeaban. Elaya, que había encontrado su vocación verdadera en la educación. Victoria, que había volado desde Singapur para la ocasión, ahora dirigiendo exitosamente proyectos de tecnología verde en Asia. Su abuela, cuya sabiduría sencilla había sido la brújula en los momentos de duda. Y Tristán, el hombre que había entrado en su floristería buscando claveles blancos y había encontrado mucho más que flores. Cuando todos los invitados se hubieron marchado y la masía quedó en silencio, Nerea y Tristán se retiraron a su rincón favorito, un pequeño cenador cubierto de glicinas, con vistas al valle que se extendía a sus pies.
He estado esperando el momento adecuado para esto, dijo Tristán, sacando un sobre de terciopelo azul del bolsillo de su chaqueta. Y creo que no hay mejor día que hoy. El corazón de Nerea dio un vuelco al reconocer aquel sobre, gemelo del que había recibido 4 años atrás. ¿Otro baile benéfico?, bromeó, intentando calmar los nervios repentinos. Tristán sonrió, pero había una seriedad en sus ojos que la intrigó. Algo mucho más importante, respondió entregándole el sobre. Algo que he querido preguntarte desde hace mucho tiempo, pero quería estar absolutamente seguro de que ambos estuviéramos listos. Con dedos ligeramente temblorosos, Nerea abrió el sobre. Dentro no había una invitación, sino una simple tarjeta con una pregunta escrita en aquella caligrafía que conocía tan bien. ¿Confías en mí lo suficiente para pasar el resto de nuestras vidas juntos? Y debajo de la pregunta, un anillo sencillo pero hermoso, con una pequeña flor de clavel tallada en plata. Las lágrimas nublaron la vista de Nerea, mientras Tristán tomaba el anillo y se arrodillaba frente a ella. Sé que no necesitamos un papel o una ceremonia para confirmar lo que ya sabemos, dijo con voz emocionada, pero quiero que el mundo entero sepa que elegí amarte, no solo hoy, sino cada día por el resto de mi vida, a pesar de las diferencias, o quizás gracias a ellas, a pesar de los obstáculos o tal vez por las lecciones que nos enseñaron. Nerea sentía que su corazón iba a estallar de felicidad. Sí, respondió con voz firme, sin rastro de duda. Confío en ti, confío en nosotros, y elijo amarte cada día, con todo lo que soy y todo lo que puedo llegar a ser. Mientras el anillo encontraba su lugar en su dedo, perfecto como si hubiera estado destinado a estar allí, Nerea pensó en el largo camino recorrido, en la joven de 21 años, que una vez temió que la diferencia de edad fuera un abismo insalvable, en el hombre que había tenido el valor de renunciar a un imperio para ser fiel a sí mismo. El viento primaveral agitaba suavemente las glicinas sobre sus cabezas, llenando el aire de un perfume dulce y penetrante. A lo lejos, las luces de Barcelona comenzaban a encenderse, como estrellas caídas sobre la tierra. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, dijo Nerea mientras contemplaban juntos aquel paisaje que ahora era su hogar. Que nunca dejamos de crecer. Como las plantas que tanto amamos, seguimos extendiendo nuestras raíces, buscando la luz, adaptándonos a cada estación. Y floreciendo, añadió Tristán, besando su mano donde ahora brillaba el anillo. Siempre floreciendo, a pesar de todo, y gracias a todo. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía bendecir su unión, Nerea comprendió que la verdadera magia de la vida no está en la ausencia de tormentas, sino en la capacidad de florecer a pesar de ellas. Que el amor verdadero no es aquel que no conoce obstáculos, sino el que los enfrenta con valentía y crece a través de ellos, y que, a veces, los caminos más inesperados son precisamente los que nos llevan a nuestro verdadero destino.